de lo que vamos a platicar hoy con el queridísimo Ricardo Sevilla, y le pido al equipo que nos grabe, porque uno de estos personajes que son la clara cara, la clara ideología y la clara explicación de esta teoría del mediocre privilegiado, es el hombre bebé Claudio X González, quien sigue y sigue y sigue y sigue hasta el cansancio, querido Ricardo, querido público consentidor, pues mintiendo, tratando de aportar una especie de guerra pública, perdón, de guerra sucia, en una guerra que ya perdió. No perdió la batalla, no perdió 5 batallas, ya perdió la guerra este señor, y efectivamente pues es uno de esos personajazos que han llegado hasta donde están, gracias a sus contactos, pero que tienen una grave mediocridad. El resultado es lo que acabamos de ver en esta elección, cómo la candidata Xóchitl Gálvez pierde frente a una persona, a una científica, que obtuvo casi 36 millones de votos. Cómo es que una Xóchitl Gálvez pierde por 30 puntos porcentuales, algo que también es muy difícil ver en una elección. Y que bueno, pues ahí está la realidad de sus pasos, querido Ricardo. Hoy el presidente López Obrador efectivamente exigió un informe sobre quiénes aportaron al bloque conservador y cuánto dinero recibieron. Le pide precisamente al hombre bebé, así le llamamos aquí en Sin Censura, hombre bebé, porque estamos convencidos de que no sabe ni preparar una quesadilla o cambiar una llanta, ¿no? Es un hombre bebé, ¿no? Le pide a Claudio X González que detalle cuánto aportaron los traficantes de influencias y las organizaciones extranjeras a la campaña de la derecha, ¿no? Pues, ¿qué te parece, querido Ricardo, que platicamos sobre esto? Muy interesante. Claro que sí, Toño. Fíjate que este señor, este sexagenario, Claudio X González, yo no considero que sea un hombre bebé, Toño, arranco disintiendo de eso. Yo pienso que es un estúpido. Dejémonos de eufemismos, llamémosle a las cosas como son. La gente se ha cansado de todas estas palabras rimbombantes, de estos discursos abracadabrantes, de estas frases domingueras con las que en los medios de comunicación invitan a estos analistas de la realidad. Una realidad que ya dijimos no entienden, no comprenden, y no porque no tengan la capacidad, simple y sencillamente porque les es un planeta ajeno. Nunca lo han explorado, viven en una cápsula, viven en una burbuja, insisto, de metal impenetrable. Ahora, el presidente López Obrador ya se va, ya está de salida, ya no tiene que guardar las formas y no las está guardando. Desde hace tiempo nosotros decíamos, no pronosticábamos, decíamos porque creemos que entendemos cierta parte de la realidad. Y decíamos, el presidente López Obrador va a ser cada vez más arrojado y va a ser más duro con sus críticas. Ahora, el presidente ya no tiene que guardar las formas frente al Instituto Nacional Electoral. Ese instituto le quiso imponer un silencio ominoso durante el periodo electoral. Hoy mismo, ironiza el presidente, dice, ya no pasan el mensaje, ese mensaje con el que el INE se impuso y logró que se colocara antecediendo a la conferencia presidencial mañanera. Ya no lo pasan, se ríe y dice, ya hasta me había acostumbrado. Pero bueno, esa mordaza que intentó colocar el Instituto Nacional Electoral ya pasó, ya sucedió, ya se terminó el periodo electoral y nunca logró fructificar, hay que decirlo también, porque el presidente Toño siempre logró de una u otra manera, porque es un personaje muy creativo, y es un político de gran trayectoria, entonces sabe. Así que de una u otra manera consiguió dar siempre una opinión, algún punto de vista, pero hoy lo puede hacer abiertamente y a partir de este momento lo continuará haciendo. El primer mandatario puede hablar ya sin ningún empacho sobre el triunfo de los candidatos de Morena y así lo hizo. El INE ya no puede intentar ponerle una mordaza, no. López Obrador ya está en su última etapa como presidente de México y va a ver usted, ¿por qué no lo va a hacer? Va a buscar cerrar con broche de oro. Para nadie es un secreto que uno de los principales articuladores de la guerra sucia y de la narrativa en contra de López Obrador, del presidente de México, aunque les duela, ha sido Claudio X González. Y ese señor
no ha sido discreto, a diferencia de otros empresarios. Bueno, este es hijo de empresarios porque no sabemos a ciencia cierta a qué se dedique. Otros empresarios han atacado con todo al presidente López Obrador, han financiado, han apoyado, han aportado, pero este señor lo ha hecho abiertamente, Claudio X González, y eso lo sabe el presidente, Toño, y precisamente por eso ha puesto una y otra vez el dedo en la llaga. Hoy en la conferencia presidencial mañanera, el presidente le pide a Claudio X González que presente el informe sobre quiénes aportaron al bloque conservador y cuánto dinero recibieron de las organizaciones internacionales, porque fíjate que estos personajes siempre están diciendo que son independientes, que están trabajando a salto de mata, que están trabajando en contracorriente, y no es así, nunca ha sido así. En realidad, estos personajes siempre tuvieron derecho de picaporte a la presidencia. Hubo periodistas, y ha habido periodistas en la historia de este país que se han hablado de tú con el presidente en turno. Ha habido periodistas que le hablan al oído al mandatario en turno, y es el llamado periodo neoliberal. Era lo que tratábamos de explicarle en algún momento a ese señor enardecido apodado el tumbaburros, que yo creo que se estrelló el burro con su propio tumbaburros y, bueno, una catástrofe. Pues no lo logran entender, Toño, porque voy a tratar de explicar esto. Yo creo que estos señores, estoy muy sorprendido porque se supone, tú decías hace un momento, estos señores tuvieron acceso a las mejores universidades, a las mejores escuelas. Yo no sé si son las mejores, Toño, no lo sé, eso lo pondría yo a discusión. Lo que sí sé es que son las más caras, eso sí. El prestigio, lamentablemente, a veces se gana a fuerza de billetazos. Y entonces, estas universidades, las más chichas, las más reconocidas, casi siempre vienen de la mano de una campaña de publicidad millonaria. Y eso les da el prestigio. Las universidades aquí públicas tienen un excelente nivel, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, en fin, muchas universidades, a veces hasta en contra de sus propias autoridades, como ha sido el caso de la UNAM. Bueno, eso aparte, estos señores, a pesar de que han tenido acceso a ese tipo de educación, que han podido estudiar idiomas, que han podido vivir y tener experiencias en otros países, se han alejado de la experiencia mexicana. Y cuando te alejas de la experiencia mexicana, pues no conoces a tu país, no sabes de qué se trata. Es muy simple. Si tú invitas a una mesa de análisis, una mesa de debate aquí a Sin Censura, a cualquiera de estos personajes, no digamos a sus defensores, a ellos mismos, y le preguntas a Santiago Taboada o le preguntas a alguno de estos iracundos, al propio Claudio X González, a ver, señor, ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? Madre, no sé, dígame usted, pero está muy caro. ¿Por qué está muy caro, señor? Bueno, porque me han dicho mis asesores, oiga, ¿y cuánto cuesta el boleto del metro? ¿Cuánto cuesta el pasaje en trolebús? Pues no lo saben, no lo conocen porque no están inmersos en la realidad. Y la realidad es que el pueblo de México, más allá de todo este nuevo fetiche que son los números, porque dicen, oh, es que los números dicen esto, es que las encuestas dicen esto otro, es que las estadísticas, esas son cosas frías. Es no comprender el humanismo que hay detrás de todo esto, que insisto, son los nuevos fetiches, y no comprender que la realidad obedece a otra dinámica, a la gente, al pueblo, a las personas de a pie. Lo que nos interesa es, vamos a pagar el gas que ya se terminó, vamos a pagar el transporte de nosotros para ir a laborar en transporte público, evidentemente, vamos a pagar, ya no digamos las colegiaturas, no,
vamos a pagar el calzado, el uniforme, la educación de nuestros hijos. Entonces esos personajes no entienden eso y justamente por eso la crítica. ¿Usted cree que a las personas que viven en esa dinámica les importa más defender a Norma Piña y al Instituto Nacional Electoral o defender los programas sociales que sí, en efecto, como decía Denise Merker, y creo que lo apuntaba muy bien, pues el dinero que le cambia la vida? Pregúntele usted a su vecino, a su vecina. Evidentemente no se lo pregunte si vive en las lomas de Chapultepec. No se lo pregunte si vive en una de estas zonas de alta alcurnia. No. Pregúnteselo a la gente de a pie, que es el grueso de la población. Si eso no lo entienden, Toño, entonces no van a captar nada. Ahora, una última cosa, porque me estoy extendiendo mucho. Los sistemas políticos son organismos y los organismos, como todo en la vida, tienen un principio y un fin. Eso es una ley. Es una ley darwiniana que estos señores no han leído. Por supuesto, no les prestes el origen de las especies porque lo van a colocar en una pared para que se vea bonito. Pero todo lo que nace tiene que morir. Y si estos personajes insisten en seguir prolongando la vida de un partido que nace como el Partido Nacional Revolucionario y termina prácticamente, porque termina, hay que decirlo, aunque no ha perdido el registro, lo va a perder, escúcheme bien, lo va a perder el PRI con Alejandro Moreno Cárdenas, el Alito Moreno. Tiene que morir, Toño. Tiene que morir ese partido político porque esa es la ley de un organismo. Nacer, desarrollarse y morir. ¿Conocieron un esplendor? Sí, conocieron un esplendor, pero ahorita están en etapa ya, no digamos de degradación, porque su degradación comienza a finales de los años 80. Ahí comienza la degradación del PRI y va prolongándose en enfermedades que lo tienen ahora al borde de la muerte. El PRI, escúcheme bien, y no soy pájaro de mal agüero, pero es la realidad, va a morir. Y en tanto no acepte que tiene que morir, no va a poder dar origen a otro tipo de organización, a otro tipo de hacer política, a otro tipo de políticos que conozcan, que perciban y que vivan la realidad. Con eso hago una pausa, Toño. Vamos a ver. Por supuesto que tendrían que morir todos los entes en este universo, ¿no? Tiene su final. Claro, para los que somos creyentes, siempre me pongo a pensar en el himno no oficial de Oaxaca, que fue compuesto por el maestro Macedonio Alcalá, originario de Putla, Oaxaca, por cierto, que es, bueno, pues esta localidad que fue terriblemente ofendida por el muy racista y clasista de Jorge Castañeda, pero y que reza Dios nunca muere, ¿no? Pero efectivamente no hay algo que dure 100 años, se dice por ahí. El PRI no llegó a esos 100 años, en definitiva. Pero qué forma de acabar con su existencia, querido Ricardo. Qué forma de vivir este final tan terrible. Y pareciera que la idea de personajes como el hombre bebé, Claudio X González y otros es ponerle más clavos a ese ataúd. No le están ayudando, pero en nada al PRI y al PAN un poco, puesto que, bueno, esa es una fuerza que se mantendrá debido al financiamiento que tiene, a la gente a su alrededor, a otro tipo de activos por ahí, a la influencia de la iglesia, incluso de otros organismos que son de choque de ultraderecha, pero tienes toda la razón, el PRI va directito a su final, con un partido que también ha sido muy cuestionado,